De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. Buenas tardes, sean bienvenidos a la segunda edición del videopodcast de Muchos Deportes al rescate del fútbol provincial, con la melodía de Será porque te amo de Ricky Poveri, que es nuestro himno particular, y con el éxito absoluto de reproducciones en YouTube e iVoox del primer episodio de esta colección que emitiremos semanalmente sobre el universo, sobre la comunidad, y no científica, sino de frikis del fútbol provincial de Sevilla. A modo de recordatorio, cuando visualicen nuestro programa en directo o en diferido, recuerden pulsar el dedo pulgar en señal de conformidad con el programa, porque es muy necesario para nosotros que, además de las visualizaciones, demuestren que les gustan los contenidos que elegimos en Muchos Deportes al rescate del fútbol provincial. Y si no les gustan, beban agua en ese tiempo y se les olvida. No señalen con el dedo hacia abajo. Damos ya la bienvenida a Carlos Vizcaíno, compañero y amigo y redactor de Mucho Deporte. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Bernardo, buenas tardes, encantado de volver aquí. Y a nosotros no hace falta Rosalía ni Zetangana para enganchar a nuestros locos, ¿eh? Para nada. Otro Ricky Poveri. El otro día... ¿Otro qué? Efectivamente, el otro día en el 2, en el autovía, había un chico con el YouTube de Mucho Deporte al rescate del fútbol provincial. Digo, mira un friki del fútbol provincial. La gente va a cambiar, la juventud va a cambiar, ya lo verás. Sí. Manuel Irisou, entrenador, es árbitro, profesor. Bienvenido, compañero. Pues bien hallados. Muchísimas gracias por invitarme. Segundo invitado, personaje estrella del fútbol sevillano. Inauguramos la sección con Juan Carlos Garzón, es técnico del San José y del Mairena, y hoy elegimos a Manuel Irisou, que ha sido santo y seña de nuestro fútbol durante años. Precisamente de nuestro fútbol abordaremos en el inicio de nuestro programa la actualidad en la tercera federación, una tercera federación que el próximo fin de semana servirá como plato estrella, con permiso del Ciudad de Lucena, Jerez Club Deportivo, el partido que medirá en el Leonardo Ramos Yerga al Gerena de Juan Ramón Martín, líder de la categoría, y al Salen Cosmetics Puente Genil, liderado en el apartado ofensivo por un delantero del Hora del Río, José Ángel Giraldez. A priori, apenas 2 jornadas consumidas y ya los candidatos muestran credenciales que resumen, realiza de las jornadas inaugurales de la competición, Manuel. Bueno, pues parece, como tú dices, que los candidatos empiezan a estar ahí, pero muchas veces en estas categorías las primeras jornadas son muy engañosas. Entonces, bueno, yo creo que antes de empezar a dar ya estos candidatos que tú dices, vamos a esperar un poquito y vamos a ver cómo va desarrollándose la competición, porque, bueno, los equipos todavía muchas veces no están hechos del todo, todavía hay posibilidades a lo mejor de reforzarse en el mercado invernal incluso, queda muchísima competición, bueno. Vamos a ir viendo poquito a poco y a ver qué pasa, ¿no? Espera, por ejemplo, un primer tercio, ¿no? Manuel, del campeonato, ¿no? Para que cada equipo se posicione, ¿no? Claro, yo creo que sí, que es fundamental, ¿no? Por lo menos que transcurran, pues eso, unos 10 partidos, ¿no? Un poco menos, quizás 6, 7, que se vaya viendo un poco el desarrollo de la competición, porque muchas veces esa primera jornada puede ser engañosa. De todos modos, el antoniano venció el otro día al Ayamonte el pasado fin de semana con un gol de Óscar, que ha sido uno de los fichajes estrella del verano, procedente del Jerez Club Deportivo, elegido en el 11 ideal de BeatSoccer, la mayor plataforma de datos del fútbol nacional, y que mostró credenciales importantes en uno de los partidos más competidos de la jornada, ¿no? Y el Gerena, pues que reafirma su condición de aspirante después de firmar pleno de puntos. 2 nombres propios, ¿no, Carlos? En el inicio de campaña, Mario Vejines y Salvi Blázquez, ¿no? Los 2 laterales, los jefes de los carriles del conjunto ahora del Leonardo Ramos Yerga. Sí, como decía Manuel, hay que esperar ese primer tercio de campeonato, ¿no? Para que los equipos se posicionen, pero bueno, yo creo que el Gerena de momento está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Ha sumado 6 puntos de 2 equipos media baja de la tabla, ¿no? Portería 0, si no recuerdo más, fue 3-0 ante el CONI y otro día 0-1 con el Peleño. Y constatando, ¿no? la buena plantilla que tiene en cuanto a nombres, ¿no? Y como tú dices, lo personalizamos en ellos dos, los 2 laterales, muy ofensivos, 2 aviones, Salvi Blázquez, el ex sevillista, y Mario Vejines, ¿no? Que creo que cumple el prototipo, ¿no? De futbolista provinciano, se formó en San José y luego poco a poco ha ido subiendo, San Fernando, ¿no? De la Lebrijana. Lebrijana, correcto, fue la Lebrijana de Joaquín Hidalgo, correcto. Se enroló en el San Fernando en Segunda División B, después en el Coria y posteriormente ya brilló en el Lorca, en el Águilas y en el Lorca Deportiva.
que fueron los dos, además de un periplo en el villanovense con el que ascendió a la antigua Segunda División B, ¿no? Un trotamundo de nuestro fútbol que ha brillado allende las fronteras provinciales y que ha regresado ya con la etiqueta de... Llama un currante de fútbol, Sí. currante como el Diego de Albero. Sí. Salvi Blasquez, otro prototipo que la pasada campaña militó en el Ciudad de Lucena. Quizás la decepción del inicio, ¿no? Aunque el análisis a día de hoy carece de cierto rigor científico, por decirlo de una manera justa, sí que el Ciudad de Lucena, las 2 primeras jornadas, las sensaciones no han sido positivas, ¿no? Los hermanos Carrasco, Dimas Carrasco, que es el primer entrenador de la formación aracelitana, con su pasado en el Sevilla Atlético, de ahí nuestra mención. En la División de Honor, que se inaugura la próxima semana, ya por fin se alza el telón. La semana anterior hablábamos con Juan Carlos Garzón y insistía en situar al Atlético Central de Alejandro Ceballos como el principal favorito. ¿Coincides con las quinielas también o quieres ser original y elegir a otro favorito? No. Ayer lo estuve viendo entrenar, precisamente al Atlético Central, porque, bueno, sabéis que entrena ahí en Triana y no lo he visto jugar esta pretemporada, entonces es difícil vislumbrar, pero es verdad que, bueno, me acerqué al entrenamiento y, bueno, tiene futbolistas de calidad, tiene una ambición, llevan ya, para ellos ha supuesto un frenazo porque ellos venían de ascender temporada tras temporada desde que se creó el club y supuso un frenazo esta división de honor que claro, que ya es más complicada, pero bueno, han apostado creo muy fuerte con Alejandro Ceballos, que no hace falta que hablemos de su trayectoria, ¿no? Creo que es de sobra conocida. Ha sido una apuesta fuerte y bueno, veremos a ver si tiene esa recompensa, esa apuesta, ¿no? Bueno, perdón, no, quería decir que creo que sí, que estar arriba va a estar, creo. Después ya la pelotita que entre o que no, pues ya veremos, ¿no? Suele pasar, ¿no? Por estos clubes de nueva formación con ambición, ¿no? Que quieren crecer y quieren llegar, vamos, subir, ascender, que se topan, como digo, con la dictadura de las categorías. Al fin y al cabo, luego, pues muy bien que tú hagas, muchos recursos que tú tengas, muy buen equipo que tú hagas, finalmente las categorías mandan, ¿no? Y yo creo que cada categoría tiene su jerarquía, su estatus, ¿no? Y como tú dices, yo creo que les pasó el año pasado eso. Yo siempre recurro a una frase y es que cada categoría hay que respetarlas. Claro, siempre. Y no se puede formar una plantilla con la base de la temporada anterior después de un ascenso con suficiente garantía. Siempre hay que firmar jugadores con experiencia en la categoría en la que se milita. Correcto. Y es cierto que el Atlético Central este año ha recurrido a jugadores con esa experiencia, incluso en categoría superior, como Raúl Cabrera, el lateral izquierdo, ha renovado a Luismi, a José Mari, a Domingo Jarana, que han sido 3 puntuales de la temporada anterior, Paquito Morales, que es otro jugador con una sobresaliente experiencia a nivel nacional en tercera división, y una plantilla pues de absolutas garantías. Dando un salto, el otro día escuché la rueda de prensa de Rubio de Utrera y decía eso, ¿no? Que perdió 0-2 con el Polegido, todavía no ha ganado en casa, vamos, no ha ganado de hecho todavía, y decía que se estaban adaptando a la categoría, que todavía no se han adaptado, que en las ocasiones no la materializaban y le estaba pasando factura. Y es que, como digo, las categorías ya hablamos de segunda ref. Claro. Que Lo que pasa es que quizás yo creo también que en el caso, estábamos hablando del Central, hay otros clubes que surgen y empiezan a ascender porque hay una inversión, lo que sea, y llega un momento que cuando pegan ese pinchazo, Su tope, ¿no? incluso van después para atrás, desaparecen o no. Pero sin embargo, en el caso del Central, me da a mí la sensación de que la torta, digamos, entre comillas, ¿no? De la temporada pasada, les ha servido para reaccionar y para aprender. Y creo que es un club que está haciendo las cosas en ese sentido, aprendiendo de los fallos. Y eso para los otros clubes es peligroso. Claro. Por cierto, información del Atlético Central, no hemos informado en la edición digital de Mucho Deporte Web. Iba a decir la edición digital como si hubiera un periódico impreso, pero es La costumbre, los lazos y la costumbre de la era digital, ¿no? No hemos informado porque se trata de un conjunto sevillano, pero el Palma de Río ha destituido a su entrenador y a esta hora aún no es oficial quién es su sustituto a la hora de la grabación del vídeo podcast, pero los principales candidatos que ha manejado la entidad cordobesa han sido Antonio Delgado Pitero, segundo entrenador del Atlético Central, y Manolo Crespo, actual coordinador del Lora y es técnico de diferentes conjuntos de la provincia. Así que la información de primera mano del Palma del Río, puede, al Palma del Río. Y fue entrenador del Palma del Río. Sí, además, ¿no? Hace ya, no sé si es oficial, o sea, hasta ahora no es oficial, perdón, pero el entrenador elegido va a ser Rafa Reyes, que ya dirigió al Atlético Palma del Río, así que si no es oficial y estamos emitiendo el programa, pues que se apunten los compañeros de Córdoba a la primicia a Mucho Deporte, en su edición de Mucho Deporte al rescate del fútbol provincial. Otro de los a priori candidatos a la división de honor es el cabecense de Juan Carlos Menudo, que es un
técnico que se distingue por su gen competitivo, ¿no? Por su veneno diario, ¿no? Hablábamos la semana pasada, ¿no? De Ceballos, ¿no? Que no viene a pasarse, de Puma, que no viene a pasarse. Yo creo que Juan Carlos Menudo cumple el mismo perfil, ¿no? Juan Carlos Menudo, aparte estamos hablando del Cabecense, ¿no? Que un club, digamos, con trayectoria, ¿no? Con el Junior los últimos años de temporada, ¿no? En el fútbol sevillano. Y por supuesto que buscará mínimo estar en la zona alta, ¿no? Hablan de un nombre de Diego Román, hijo del presidente de Diego Román, delantero, militó en el filial del Cabecense, militó en el Espera y ha convencido a Menudo durante la pretemporada, dispondrá de ficha de pleno derecho del primer equipo y a priori es una de las gratísimas sorpresas del combinado del Carlos Marchena. Así que apunten el nombre de Diego Román, hijo, para valorarlo. Habrá 3 Diego Román en el fútbol sevillano. El entrenador Villafranco, el presidente del Cabecense y el delantero del Cabecense. No es común, ¿no? No, precisamente que se enfrenta con el Palma del Río. En la jornada Cabecense, inaugural, o sea, efectivamente. Que no sabemos si esto le va a venir bien o mal, ¿no? Esa nuevo entrenador, no sabemos. En fin. Y la primera andaluza, que es la categoría reina del fútbol provincial, que se inauguró la pasada semana con algunos resultados sorprendentes. En el partido, quizás, en el más trepidante, ganó el Alcalá a la Unión Deportiva Rinconada de Nando de la Rosa, que ha activado el radar en busca de un delantero. Favoritos, la semana pasada hablábamos con Juan Carlos Garzón y te hemos invitado para que nos aportes tu opinión y para que seas valiente en el pronóstico. Vamos a apostar por el Morón, quizás. Puede ser un equipo que va a estar, yo creo que va a estar ahí arriba, seguramente. Seguro. Lo que estábamos diciendo antes también del tema de las primeras jornadas, ¿no? Un sorprendente Estrella San Agustín 6 más 1, ¿no? Y empezó perdiendo. Y empezó perdiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que estábamos hablando. Estas primeras jornadas son difíciles para dictaminar, pero yo creo que el Morón va a estar ahí arriba finalmente. Y después la Rociera, pues no sé exactamente cómo se ha reforzado, pero bueno, es un equipo que siempre es muy difícil en su campo, tiene experiencia de ascenso, sé que ha habido un cambio en la directiva, ¿no? Pero... Directiva y en la política, ¿no? Porque la plantilla que ha confeccionado Manu Fidalgo es muy joven, sí, eso es así, con un talento sobrenatural, pero muy bisoña en la categoría. Es la duda, ¿no? ¿Cómo responderá a las expectativas una plantilla joven en el momento de la verdad? Es decir, claro, en la muerte súbita, cuando ya... Les van a poner en la obligación a esa plantilla joven de estar ahí arriba desde el principio, les van a dejar un margen para adaptarse, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces también es ahí una incógnita. Yo, haciendo una ronda con los diferentes clubes de primera andaluza, ¿sabes? Como así, con los entrenadores y con los clubes como va a ser la primera jornada, todos marcan, todos subrayan la misma palabra, igualdad. Pese a los resultados, ha habido victoria y todo eso, todo acaban en igualdad. Hablaba el Morón, por ejemplo, el Morón se decantó el partido en minuto 70, fue un partido bastante igualado, incluso el Algabeño, según me cuentan, tuvo sus ocasiones, ¿no? Puebla Utrera, que empezó, el Utrera Atlético dio continuidad sobre la pretemporada, 0-2, con 2 goles de Jesús Ceballos, que no es familia de Ceballos, por cierto. Y fueron la mayoría. Delantero que militó, perdona Carlos, la pasada temporada en el División Juvenil correcto, de honor juvenil del Real Betis Balompié y que se ha enrolado en el conjunto de Alfonso Berlanga. Correcto. Y la nota predominante, todos son igualdad, muchos partidos trepidantes y salvo ese Estrella 6-1 Cama, el resto han sido bastante igualados. Incluso, vamos, te comento, ese 3-0 de Morón, según me decían, se decantó en minuto 70. ¿no? Así que yo tampoco voy a decir favorito. Me sumo a Morón, por supuesto, porque ya el año pasado luchó por ello. Pero va a estar interesante. Sí, además una categoría en la que la condición física será fundamental, sobre todo en el tramo decisivo de la temporada, los días de entrenamiento, la exigencia competitiva, la capacidad de inversión, que es fundamental, ¿no? Porque los clubes que disponen de presupuesto para potenciar el nivel de la plantilla en un momento determinado firman, multiplican la competencia y multiplican sus aspiraciones de éxito, ¿no? Precisamente el delantero es la posición más cotizada y a la que acuden la Unión Deportiva Pila de Chema Borrero busca delantero, el Puebla de Fernando Cepeda ha activado el radar en busca de delantero, la Unión Deportiva de Rinconada de Nando de la Rosa, informamos ayer en Muchos Deportes que buscaba delantero porque a día de hoy solo Johnny, el veterano Johnny, que la pasada campaña anotó 14 goles, es su único punta nato en plantilla, es decir, está actuando Joel de forma aleatoria en determinados momentos de la competición, pero no dispone de un delantero nato. Es decir, es la necesidad, ¿no? No hay delanteros Aquí tenemos un entrenador, yo todos los veranos cuando me pongo a buscar información
todos buscan delantero, ¿no? Aquí tenemos un entrenador, yo creo que es la posición, ¿no? Y portero, pero bueno. Lógicamente, el gol es la más... vamos, no hace falta, no he inventado yo el fútbol, ¿no? Claro. El gol es lo más cotizado, lo más difícil y claro, y en estas categorías además que muchas veces, como tú dices, ¿no? Los partidos son muy físicos, muy igualados, pues un detalle te hace ganar un partido. Yo como siempre digo, el delantero que tiene 5 oportunidades y de 5 te mete 3, pues es el delantero que hace falta, Porque vale porque dinero. hay otros que de 5 te meten una o ninguna sería, ¿no? En la selva del fútbol provincial, en el universo de los frikis, el gol es un artículo de lujo. La diferencia entre la sonrisa y el lamento, entre el éxito y el fracaso, es el gol. Y el gol hay que pagarlo. Y en Primera Andaluza un delantero goleador son 600, 700 euros. En División de Honor son 800, 900, 1000. Y en Tercera División son 1300, 1500 euros. Y en Segunda Federación son 2000 euros. Hablo de garantía. Evidentemente habrá delanteros que no cobren en Primera Andaluza. Pero garantías absolutas de rendimiento hay que pagarlas. Por ejemplo, Maero ha firmado en el Estepa Industrial, que es un delantero cotizado, Tercera Andaluza, un delantero además contrastado, con un currículum importante, con un salario acorde a las categorías en las que ha militado, y se retira de la extrema competición, me refiero, en su localidad natal, por diferentes razones, y marca 4 goles en su debut como jugador del Estepa Industrial. El otro día, por ejemplo, en Gerena, primera jornada, incluso jugando con superioridad, se atacó el partido José Misanto, por ejemplo. Un golazo de un centro precisamente de Mario Vejines, un cabezazo tremendo. Un delantero y desatascó el partido él. Al que nunca han valorado en Sevilla, porque en el Utrera Correcto. nunca militó en el primer equipo como jugador de pleno derecho, y se marchó a Castilla-La Mancha, a Villarrobledo, firma una temporada sensacional. Es reclutado por Rafa Ocaña, director deportivo del conjunto manchego, cordobés de nacimiento, y allí explota. No y sé. ahora regresa ya como un delantero contrastado. Nosotros hemos destacado esta semana en nuestros vídeos de goles de la jornada, destacando nuestras redes sociales, porque la verdad que fue un golazo y yo creo que un delantero a seguir, ¿no? De hecho, vamos, hizo un doblete en el debut y hay que seguir. Y como decimos, es que el delantero vale dinero. Claro. La pasada temporada, los delanteros del Villarrobledo eran Canti, que actualmente milita en el Brea Aragonés de la Segunda Federación, y José Misanto en el Gerena. Es decir, que eran dos delanteros de garantía, ¿no? El Villarrobledo de Ocaña, que además disputó el playoff de ascenso a la Segunda División Federación. Estos son comentarios de friki para que ampliemos nuestra hemeroteca de cuestiones relativas al fútbol no profesional más allá de Andalucía. Y continuando, destaquemos al Pichichi profesional de Primera Andaluza, Joel de la Estrella, que hizo un hat-trick, ya que estamos, lo podemos destacar también, ¿no? Sí, efectivamente. El Pichichi del fútbol provincial es Maero con 4 goles, pero yo el Pichichi de la Primera Andaluza. Sí. Precisamente, hablando de Pichichi, en el Betis C debutó Siles, que fue canterano del Betis hasta edad cadete, marcó 3 goles en el estreno del conjunto de Jesús Capitán Capi, que goleó 12-0 a la agrupación deportiva Carmona. De Carmona, curiosamente, Siles, así que fue verdugo del equipo representativo de su localidad natal. 12-0, mucha tela, ¿eh? Qué pena, ¿no? Que Carmona pues compita con esa imagen, ¿no? Un equipo de una ciudad. No sabemos si es que el Carmona estuvo muy mal o es que este Betis se va a salir de la categoría. Claro, la categoría... O que coincidieron ambos factores, ¿no? Yo creo que el ritmo competitivo del Betis C será fundamental en una categoría en la que pues es exclusivamente amateur, no hay apenas capacidad de gratificación a los jugadores, y el Betis Deportivo con 3-4 entrenamientos semanales con un nivel de intensidad alto. Claro. Son aviones. Yo vi otro día un rato de un partido de Tercera Andaluza y ¿Cuál? el Cospe Sumi, Recreativo Sumi, perdón, y el Cospe se presentó con 11 futbolistas. Entonces es algo que la primera jornada choca, ¿no? Y yo creo que muchas veces, y no lo digo por el Cospe, que es un club, desde luego, que además yo soy de Triana, ¿no? Y le tengo cariño, pero que muchas veces hay que replantearse si sacar el equipo senior o no sacarlo, porque un equipo senior es muy complicado. Matas categorías. Claro, la motivación, cuando no se puede gratificar económicamente al futbolista, la motivación es muy complicada, y cuando, de hecho, en estas categorías, pues cuando llegamos a enero, como siempre digo yo, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Con frío, con viento, pues hay equipos que se retiran y bueno, hay que pensárselo muy bien antes de sacar un equipo senior. Y el Betis C, claro, pues en esta categoría yo creo que si no hay nada raro, pues se saldrá. Eso mencionábamos la semana pasada, ¿no? Con Juan Carlos Garzón, ¿no? Que lógicamente dábamos que va a ascender, lógicamente será candidato seguro a ascender, porque esa profesionalidad, digamos, de entrenar por la mañana a los chavales y eso... Velocidad de crucero, ¿no? Aunque sus entrenamientos no sean con la dinámica del Betis Deportivo y sean en sesión vespertina, pero al final son entrenamientos
multiplicados en exigencia Claro. con respecto a sus filiales. El programa de hoy, ni el de la semana pasada, ni el de la próxima semana, sería posible sin nuestro principal patrocinador, As Training. Se trata de una empresa especializada en el desarrollo profesional de deportistas profesionales, especialmente focalizada en el desarrollo del entrenador de fútbol. Más de 1000 entrenadores ya han consumido algunos de los productos que están a disposición del entrenador en www.astraining.es. Actualmente disponen de un curso especial, 90 minutos de juego, donde muestran con un contenido 100% vídeo y tareas de aplicación todas las fases y momentos que se dan en un partido de fútbol. Todo solo por el increíble precio de 29 euros. No te lo pienses. Si quieres crecer como entrenador, apuesta por Astraining. Pulsa, entra en astraining.es y encontrarás el lugar ideal para tu crecimiento. Y gracias a Astraining, y si quieren unirse a la familia de Mucho Deporte al Rescate del Fútbol Provincial, su empresa, para contribuir no solo a que las visualizaciones en YouTube crezcan, a que los deditos de aprobación de nuestro programa aumenten, sino que, evidentemente, todo proyecto requiere de la ayuda de su empresa. Si quiere que su empresa aparezca en la familia a la que ya pertenece, astraining.es, ya sabe, diríjase a direccioncomercial@muchodeporte.com y en apenas unos días su empresa se une a nuestra familia y se une a nuestra tertulia. Unos segundos para la pausa y regresamos de inmediato con más contenido, más actualidad y más protagonistas aquí en el video podcast de Mucho Deporte al Rescate del Fútbol Provincial. De pronto canto, será porque te amo. Ya estamos de regreso. Han sido unos segundos de descanso de asueto y regresamos con los contenidos de actualidad del fútbol provincial y con un protagonista estrella, Manuel Irisou. O Irisou para los franceses. Irisou. Españolizado queda mejor. Trianero, ¿no? Sí. Trianero de pro. Entrenador, es árbitro, profesor. Queríamos conocer una faceta muy curiosa sobre ti, es que fuiste profesor del Centro Penitenciario de Morón y allí apadrinaste un proyecto, ¿no?, relativo al mundo del fútbol, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Bueno, no es apadrinado por mí exactamente. La Federación Española tiene un proyecto que hace en todas las prisiones. Mandan con un entrenador y tal, y entrena todas las semanas allí, y incluso se sale a hacer un torneo entre prisiones. Entonces hay un torneo entre prisiones regional. Por ejemplo, pues nosotros fuimos y competimos contra la cárcel de Algeciras, Huelva. Sevilla uno creo que también vino, no me acuerdo, fue hace 3 o 4 años. Y después los campeones de esa zona pues van a Las Rozas y juegan allí Fase nacional, ¿no? una fase nacional. Y la verdad, sinceramente, que es un momento en el que te das cuenta de por qué no, o sea, entiendes el fútbol en el sentido de que hay gente que tiene muchos problemas, que ha hecho cosas en las que se puede arrepentir, ¿vale? Pero hay unos minutos en los que se siente libre, ¿no? El fútbol le da esa libertad, esa capacidad de olvidar nada durante eso, pues 3 tardes a la semana, 2 tardes a la semana, y esa capacidad de olvidar esos problemas y sentirse niños otra vez, ¿no? Y conocían cómo iba el desarrollo de la liga, lógicamente, ¿no? Sí, bueno, allí tenía, claro, allí hay información, hay televisión. Sí, claro, entonces, evidentemente. de hecho, bueno, yo soy de sevillista, lo tengo que decir, ¿no? Y entonces pues tenía algún preso que cada vez que ganaba el Sevilla pues me montaba una fiesta, y por supuesto tenía los que cada vez que perdía pues me llamaban la atención: maestro, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a tu equipo? ¿No? Lo típico, ¿no? Pero ya te digo, para ellos es una válvula de escape, y creo que es interesante, ¿no? Y creo que muchas veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Muchas veces cuando ves a lo mejor está entrando un equipo juvenil, ve algún niño que ya no tiene ganas de ir a entrenar, que no, dices, si a esta persona le quitaras a lo mejor la posibilidad de entrenar, ¿no? O de venir a jugar simplemente con sus amigos, pues probablemente se lo pensaría, ¿no? Y entonces son gente que les viene muy bien, y bueno, yo creo que fue una experiencia bonita. Y de hecho tengo por ahí algún proyecto, como ahora estoy descansando un poco, ¿no? Tengo algún proyecto en un futuro de... ¿Por qué no? Lo que pasa es que es complicado porque hay que mover temas ya a nivel burocrático, casi político, pero ¿por qué no? A lo mejor federar un equipo dentro de la prisión.
Podría ser. Muy curiosa la iniciativa. ¿Había nivel? Bueno, ahí había gente que había jugado, de hecho algunos los conocía ya, de que el fútbol, como sabemos decir, ¿no? El fútbol provincial nos conocemos todos, ¿no? Entonces había gente que conocía y sí, había gente que había jugado y que tenía nivel, otros no, pero bueno, sí, en el Importante era, digamos, la herramienta pedagógica de eso. claro, eso es lo importante, pero Eso después es es verdad que cuando tú sales a competir fuera de la prisión, Nadie quería perder. bueno, para ellos ya el mero hecho de salir un día ya es una bocanada de aire fresco, Claro. pero después había buenos futbolistas, ¿no? Y de hecho, el campeonato que jugamos el año que yo estuve lo ganó Algeciras y tenía un equipo, bueno, tenía un entrenador, tenían preparado físico, estaban muy bien preparados, ¿no? Manuel, para nosotros es una suerte que estés hoy aquí con nosotros porque eres una enciclopedia abierta, ¿no? Porque además entrenaste en China, en un mundo totalmente diferente al mundo occidental, ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, pues sentirse analfabeto con 36 años, ¿no? No sé leer, no sé escribir y aquí estoy. Y bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Al final el fútbol es una herramienta de comunicación. Entonces, como con gente con la que me sería culturalmente estamos muy distanciados, ¿no? Y con la que muchos no dominaban el idioma, pero me hice amigo de gente que no, con las que no podía conversar, a no ser que fuese con un traductor del móvil ahí. Pues además el chino y el español, pues tampoco es que lo traduzca muy bien, ¿no? Es difícil. Pero la posibilidad es... Tengo amigos que todavía me mandan fotos de sus equipos que están entrenando, están jugando. También estuve allí jugando en un equipo de una liga amateur. Aparte de entrenar, pues me escapé un poquillo, ¿no? Y podía. Y pues eso. ¿Cómo era el nivel? Bueno, hay... Decía Camacho, creo que era, ¿no? Que hay 1.600 millones de chinos y no había encontrado 11 que jugaran bien, ¿no? No. Caemos en el error, y yo he estado fuera y he viajado, gracias a Dios, caemos en el error de pensar bueno, aquí en España somos buenísimos y todo lo demás. No, hay futbolistas chinos que son muy buenos. Lo que pasa es que ellos tienen una cultura distinta. Donde yo vivía en una escuela, pues había 40 mesas de ping-pong y jugaban todos los días, y un día pues me bajé a jugar y no cuentan los puntos. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. No en que haya un futbolista habilidoso con el balón y que le pegue una falta por la cuadra, que los hay, y que corran mucho, y que es la cuestión táctica donde creo que nosotros sí tenemos una cultura que le da muchas vueltas a muchísimo otro tipo de fútbol. Eso suele pasar en muchos países, ¿no? Esta semana hacíamos un puto autobombo nuestra noticia de Julián Mejía, que estaba Sí. en la escuela en Uzbekistán de la Fundación Real Madrid, y me hablaba lo mismo, ¿no? Que había nivel, pero que tácticamente no están trabajados. Es otra cultura. Eso pasa en el fútbol africano muchas veces, Bueno, nos dicen los entrenadores. los ingleses están aprendiendo ahora, por ejemplo. No. Sí, A nivel de selecciones, está mejorando la selección porque a nivel. Ellos lo que tenían era pues el fútbol dentro de la escuela, y ellos lo que hacían era pues jugar al fútbol y partido, y se están dando cuenta de que tienen que trabajar también tácticamente, porque si no, con buenos futbolistas que siempre ha tenido Inglaterra, no llegaban a nada. Y ese trabajo se está empezando a ver en las categorías más altas. Bueno, la selección femenina ha ganado la Eurocopa. La última Eurocopa también llegó a Inglaterra ahí hasta el final, ¿no? Porque está empezando a trabajar tácticamente también. Y además dirigiste a un conjunto extremeño, el Club Polideportivo Monesterio, en la segunda extremeña. ¿Cómo fue aquella aventura? Pues una aventura. Nunca mejor dicho. Yo recomiendo a todo el que pueda, que tenga la oportunidad de salir. Yo ahí, lo cómodo, yo había ascendido a un equipo de juveniles, una categoría baja, ¿no? De cuarta andaluza, lo había subido a la tercera, pero es verdad que todos mis futbolistas, menos 3 o 4, eran todos de primer año, ¿no? Y la tentación era, bueno, me quedo aquí para volver a intentar ascender, pero me surgió esa oportunidad y tenía muchas dudas por ese motivo, pero al final salí y creo que te hace crecer, aparte de conocer gente y te hace crecer, te hace ver el fútbol de otra manera. En ese equipo había 8 futbolistas de Sevilla que la verdad que ellos sí que tuvieron una aventura, porque ellos iban allí por 20 euros por victoria y 10 el empate en casa, ¿no? Creo que era. Una localidad situada a 104 kilómetros. Y había chavales que por eso iban allí, y los veo, todavía tengo contacto con ellos y me lo agradecen. Gracias por
por haberme llamado o por haberme dado la oportunidad, porque sí, que, bueno, nos quedamos a punto de ascender y tal, pero aparte de eso, lo más bonito es eso, haber conocido otro fútbol, otra forma de... También en Sevilla muchas veces estamos fagocitados, ¿no? Por lo que es la capital, ¿no? Ujú. Y allí pues hay muchos pueblos y están distanciados unos de otros y la importancia del equipo del pueblo quizás sea mayor, si no mayor, similar, ¿no? A la de otras localidades más grandes, ¿no? Además no hay un gigante como aquí Sevilla y Betis, Claro. que de alguna manera concentre la atención absoluta. Eso te iba a decir, ¿no? Aquí, pues, muchas veces los equipos, aunque sean equipos importantes, pues están mirando de reojo a qué hora ponen el Sevilla o el Betis para no hacerlo coincidir. Y allí el equipo del pueblo, ¿no? Y jugamos siempre a tal hora y entonces, pues, ya te digo, para mí fue gratificante, aprendí bastante y, bueno, todavía tengo pesadilla con el último partido que se nos escapó la cosa, pero bueno, a todo el mundo que pueda salir, que salga, se lo recomiendo. Un capítulo más de tu memoria fue el de ser árbitro. Que, Bueno, capítulos son 17 años 17 temporadas. Es que este año he parado un poco porque son 17 temporadas arbitrando y 10 entrenando, son 27 temporadas y tengo que ver fútbol un poquito A desde distancia. fuera, ¿no? ¿quién diría que aún eres joven, Manuel? Bueno, con la cara que tengo estoy muy mal cuidado, ¿no? No, bueno, sí, es que empecé muy pronto a arbitrar. ¿Con qué edad? Con 14 años, jugaba al fútbol, pero mi madre era muy pesada con los estudios y tal, igual, total, que yo vi, además escuché, gracias a la radio, que siempre me ha gustado, escuché en la cadena SER, creo que fue, no sé si se puede hacer publicidad, Sí, Sí, por supuesto. lo siento, pero hicieron Por un supuesto. documental auditivo muy bueno sobre los árbitros. Y yo escuché que además te pagaban, podías ir al fútbol gratis, al Sevilla y al Betis. Bueno, yo me metí ahí un poco por ver y le fui cogiendo el gusto y 17 temporadas. Y la posibilidad también de ir por Andalucía, he estado en todas las provincias, Ceuta, Ujú. bonito también, ¿no? Difícil, ¿no? El arbitraje, ¿no? En fútbol provincial, ¿no? Cuando empecé aquella temporada era más difícil todavía, creo yo. Creo que se ha ido suavizando un poco Ujú. la cosa, pero creo que hay una importancia que es que te enseña a ser una persona íntegra a pesar de que las circunstancias sean las más adversas del mundo. Y eso para entrenar también me ha valido, ¿no? Cuando Claro. tienes que dejar fuera a un futbolista, aunque sepas que es necesario, pero a lo mejor tiene un mal comportamiento con un compañero o algo así, ¿no? Y creo que arbitrando aprendí más a ser persona que a otra cosa. No. ¿El partido más especial de tu carrera como árbitro? Uf, pues es que hay tantos que recuerdo iba de juez de línea en Carolinense, comarca de Níjar, Fase de ascenso, tercera fase de división. ascenso que debutaba España en el Mundial de Corea-Japón, o sea, que ese mismo día, ¿no? Y claro, llegamos allí pensando que, bueno, pues, y había allí, pues, si no había 10.000 personas, a lo mejor soy un poco exagerado, pero bueno, podía haber 8.000. Y fue un partidazo y espectacular. Y me lo pasé pipa, ¿no? Yo no quiero ser alarmista ni pretenderlo, pero vamos, demasiado poco pasa, me refiero, los campos con los árbitros, porque hay muchas veces localidades, de lo mejor campos muy complicados que... No, Como te digo, no, eso que he vivido, yo he vivido situaciones y digo, madre mía. creo que al árbitro hay que protegerlo. Bueno, a Claro. todo el mundo hay que protegerlo, Ujú. porque muchas veces los menores se exponen Hay que educarlo, yo creo que el fútbol hay que educar en general, en todo, ¿no? a todo el mundo. Y creo que la cosa ha ido mejorando. O sea, Sí. muchas veces yo no quiero ser alarmista, quiero ser positivo. La cosa ha ido mejorando. Ujú. Es cierto que todavía se ven burradas, pero se ve mucho menos. Antes era más complicado. Pues se sigue viendo al árbitro como al malo de la película, ¿no? Es que lo es. Claro, es el Es un que- juez, ¿eh? Porque- Lo es. Es lo fácil. Es echarle la culpa al árbitro antes que el entrenador, que es más sencillo. Decir, Ujú. entrar en el vestuario y decir yo me he equivocado, o entrar en el vestuario y decir se ha equivocado el árbitro. Es normal, es normal. Yo creo que sin embargo, cada vez vamos a mejor. Y lo que sí es verdad y esto lo comento con compañeros que están en categorías arbitrales bastante altas, tenemos que el reglamento los últimos años toma una deriva de que ya ni los que hemos sido árbitros nos enteramos, ¿no? Con las manos. ¿Qué pasa? Ahora sí, ahora no. Creo que hay ciertas cosas en las que habría que hacer más pedagogía. Desde el comité de árbitros. Permitidme ambos la licencia personal, no Siempre. sé si coincides conmigo, como es árbitro, los árbitros actualmente son los mejores árbitros formados de la historia del fútbol español en categorías no profesionales, sin duda alguna. Son reglamentariamente hablando perfectos
El problema es que ven poco fútbol en directo. Bueno, creo que es un problema endémico del fútbol no profesional, que la gente ve el fútbol, el Sevilla, el Betis, el Real Madrid, el Barcelona. Yo admito públicamente que hace 5 años que no veo un partido de primera división completo, desde que abandoné la redacción del Correo de Andalucía, porque esta santa casa me permite evadirme del glamour y refugiarme en mi friquismo. Y sí que es cierto que hay dos problemas. O no ven fútbol en directo o no han jugado al fútbol, ¿no? ¿Coincides con esa opinión? Primero voy a ser un poco malo y te voy a decir que tampoco ve el partido de primera desde que el Córdoba no está. Pero bueno, aparte de eso, perdona Eso que... fue en 2014, decía hace 8 años ya. Ya vamos por 8. Perdón, no. Bueno, pues no lo sé. Es verdad, yo por ejemplo, por trabajo, todavía estaba arbitrando y estuve por ejemplo en Almería y allí los árbitros arbitraban mucho menos que aquí, en Sevilla. Porque aquí, claro, hay más fútbol, hay más partidos. Entonces, creo que los árbitros sevillanos en concreto tienen un buen bagaje por lo menos de sus partidos. Otra cosa es que sí les podría faltar el ir a ver partidos de otras categorías superiores, ¿no? Por ejemplo, pero claro, el árbitro que tiene un partido el sábado de un cadete y el domingo va de Liniers a, no sé, a San Fernando, por decir algo, pues ¿cuándo va esa persona, ¿no? A ver otro partido, ¿no? Algo ya es complicado. Yo que suelo viajar por Andalucía, creo que los mejores árbitros de Andalucía son los sevillanos, son los cordobeses y son los malagueños, sin duda alguna. Creo que los mejores árbitros en tercera división y en división de honor de nuestra tierra, de Andalucía. Yo, cada persona, y te lo voy a decir sinceramente, cada persona que se viste de árbitro me parece el mejor. Si no, en el sentido de lo complicado que es. Y después, respetamos. y ya si queremos hablar, digamos, pues sí, al nivel, pues yo creo que ya te estoy diciendo, lo hace también la cantidad de partidos que tú pites, ¿no? Antes de llegar y la cantidad de competencia que tengas. Claro, pero también influye, por ejemplo, en los playoffs de ascenso a la segunda federación, que arbitran los partidos árbitros de otras comunidades, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para ilustrar un poco a nuestros oyentes. Escobedo de Cantabria, Lealtad de Asturias. Arbitra un árbitro gallego. Moralo de Extremadura, Tomelloso de Castilla-La Mancha. Arbitra un árbitro andaluz. El árbitro andaluz genera una sensación de seguridad habitualmente. Pero creo que volvemos a eso, ¿no? Que somos la comunidad con más número de licencias, creo. La más grande, claro. Sí, no sé si quizá Cataluña está por ahí cerca, pero bueno, si no la más grande, la segunda más grande, la que hay más partidos, y eso genera que el árbitro que llega arriba ha arbitrado más. Y entonces se ha curtido más, ¿no? Y también es verdad que yo, por ejemplo, cuando estuve allí en Almería, pues en mi categoría, que era preferente, pues no sé si éramos 5 árbitros y aquí eran 20. Pero para ascender muchas veces te tienes que jugar las papas con mucha más gente, ¿no? Entonces... Carlos, a modo de cierre, que el tiempo se agota y es oro. Derbi de filiales, pronóstico. Tú que eres el entendido de la segunda federación. Pues nada, tú sabes que yo mojarme, pues me mojo poco. Bueno, pues por lo menos opinión. Sí, he visto más este inicio de temporada Sevilla Atlético, ¿no? Son dos equipos ahora mismo, es una incógnita porque son dos equipos totalmente nuevos del año pasado. Ambos descendieron de primera federación, una profunda operación renove, apenas siguen jugadores de uno y otro lado. Y el otro día dio un golpe encima de la mesa al Betis Deportivo, ganando un 2-4 al Recreativo, ¿no? Y el Sevilla Atlético, estoy viendo, le faltó pegada, pero bueno, jugó una media hora, un primer tiempo bastante bueno. Vamos a ver. Si tú crees que más... Yo no me voy a mojar, no sé. Yo creo que va a estar, como se suele decir, igualado y bastante interesante, pero vamos, yo no me atrevo a mojarme. Bonito derbi de filiales. El programa de hoy ha sido posible gracias a Astraining. Se trata de una empresa especializada en el desarrollo profesional de deportistas profesionales, especialmente focalizada en el desarrollo del entrenador de fútbol. Más de 1000 entrenadores ya han consumido algunos de los productos que están a disposición del entrenador en www.astraining.es. Actualmente disponen de un curso especial, 90 minutos de juego, donde muestran con un contenido 100% vídeo y tareas de aplicación todas las fases y momentos que se dan en un partido de fútbol. Todo solo por el increíble precio de 29 euros. No te lo pienses. Si quieres crecer como entrenador, apuesta por Astraining. Entra en www.astraining.es y encontrarás el lugar ideal para tu crecimiento. Y la próxima semana, tu empresa, a nuestra familia de Mucho Deporte, al rescate del fútbol provincial. Dirección comercial @muchodeporte.com, y nuestros compañeros en unos minutos ya han tramitado la adquisición de tu empresa para
nuestra familia de Mucho Deporte. Carlos Vizcaíno, compañero y redactor de Mucho Deporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No me quiero ir sin dar la enhorabuena, la felicitar a la UP Viso, Por que supuesto. pese a que ha eliminado en semifinales, ¿no?, de la Copa Andalucía, yo creo que felicitarlo por el gran papel que hizo, ¿no? Cayó entre Montilla a la postre campeón. Primer campeón, según le leía al gran Juan José Verdugo, de Occidental, de fútbol occidental. Y eliminó a Almodóvar el Viso, eliminó a Castilleja a 2 partidos. Hay que darle la enhorabuena y que tenga un buen inicio de campeonato ahora en División de Honor. Inicio de campaña sobresaliente, sin duda, de los pupilos de Alberto González, que han estado a solo un pasito de clasificarse para la ronda interterritorial de la Copa del Rey. Una ronda interterritorial en la que ya compareció el Atlético Antoniano hace 2 temporadas ante el Atlético Porcuna. Se clasificó y se enfrentó al Real Betis Balompié. Y la Unión Deportiva Tomares, la pasada campaña, la del COVID-19, eliminó a un conjunto de Malpartida de Plasencia, al Club Polideportivo Chinato de Extremadura, y se enfrentó a Osasuna en el Estadio Olímpico. Correcto. Así que no habrá tercer conjunto No sevillano. pudo ser, pero bueno. Ojalá que la próxima campaña sí. Manuel Irisou es árbitro, entrenador y enciclopedia abierta del fútbol sevillano. Muchísimas gracias por tu visita. Un placer debatir, o sea, charlar de fútbol siempre y cuando queráis volvemos a hablar otro rato. Esto es una maravilla. A maravilla Espera. sois vosotros, queridos oyentes en iVoox y televidentes en YouTube, nuestro canal de YouTube de Mucho Deporte Web. Ha sido un auténtico placer. Ha sido una experiencia enriquecedora, sin duda. Y la próxima semana repetiremos, donde si no, en la televisión del fútbol modesto, en la televisión de Mucho Deporte Web. Hasta la próxima. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tu